La tarde caía sobre Valencia y la luz dorada del sol se filtraba entre las nubes, creando un ambiente perfecto para reflexionar. Caminaba por la plaza del ayuntamiento sintiendo el bullicio de la ciudad a mi alrededor, con las risas de los niños que jugaban y el aroma a paella que emanaba de los restaurantes cercanos. Era uno de esos días en que todo parecía en su lugar, pero en mi interior se gestaba una tormenta. Mi vida había sido cómoda, marcada por la rutina de un matrimonio estable. Sin embargo, la llegada del sobrino de mi esposo había alterado esa paz. Él se había mudado a nuestra casa para estudiar en la universidad. Al principio pensé que su presencia sería solo un añadido más a nuestra vida cotidiana, pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Recuerdo claramente aquel día en que todo comenzó. Estábamos sentados en la cocina, él con su laptop abierta y yo preparando una cena sencilla. La conversación fluía con naturalidad, hablábamos de sus clases y mis recetas favoritas. En un momento dado, sus ojos se encontraron con los míos y sentí una chispa inesperada. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. ¿Te gustaría venir a ver una película esta noche?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era suave y sincera. Claro, respondí sin pensar demasiado. La idea de pasar tiempo juntos me emocionaba, aunque sabía que no debía dejarme llevar por esos impulsos. La noche llegó y nos acomodamos en el sofá, la pantalla iluminando nuestras caras mientras reíamos con las escenas cómicas. Sin embargo, cada risa estaba acompañada por una tensión palpable en el aire. A medida que avanzaba la película, me di cuenta de que su mirada se posaba sobre mí con más frecuencia de lo habitual. Esa conexión emocional empezó a crecer como una planta que brota entre las grietas del asfalto. Al terminar la película, él se quedó mirando hacia la ventana mientras pensaba en algo profundo. A veces siento que no encajo aquí, confesó al fin, su voz quebrándose ligeramente. Sus palabras resonaron en mí, yo también había sentido esa desconexión en varias ocasiones. Le respondí con sinceridad, a veces todos nos sentimos así. En ese momento compartimos algo más que palabras, compartimos vulnerabilidad. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y anhelos ocultos, una sombra oscura cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría lo que estaba sucediendo? La lealtad hacia él luchaba contra esta nueva conexión emocional que despertaba algo dentro de mí que creía perdido hace años. Recordé cómo había sido al principio de mi matrimonio, el amor apasionado y los sueños compartidos. Pero con los años, esos sueños se habían desvanecido lentamente bajo el peso de las responsabilidades diarias y las rutinas inquebrantables. Ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero monótono y otro lleno de posibilidades inciertas. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. La imagen del sobrino seguía apareciendo en mi mente, su sonrisa despreocupada y su mirada intensa me desarmaban cada vez más. ¿Era posible construir algo significativo a partir de este vínculo prohibido? ¿O sería solo un espejismo? Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y miradas furtivas. Cada vez que pasábamos tiempo juntos, sentía como esa conexión se hacía más fuerte, era como si dos imanes opuestos estuvieran inevitablemente atraídos uno hacia el otro. Pero también sabía que cada instante compartido era un riesgo creciente. Una tarde decidí salir a caminar sola por las calles empedradas del barrio antiguo de Valencia para despejar mi mente. Las luces cálidas reflejadas en los edificios históricos me recordaban lo hermosa que podía ser la vida cuando te permitías vivirla plenamente. Pero esa belleza contrastaba con el peso del secreto que llevaba conmigo. Mientras caminaba cerca del mercado central, vi a una pareja mayor riendo juntos sobre un plato típico valenciano. Sus ojos brillaban como si compartieran un mundo solo para ellos dos. Sentí una punzada en el corazón al recordar esos momentos con mi esposo cuando comenzamos nuestra vida juntos. De regreso a casa, encontré al sobrino sentado en la sala leyendo un libro. Su expresión era tranquila, pero había algo más profundo detrás de sus ojos oscuros, un mar de emociones contenidas aguardando ser exploradas. ¿Te gustaría dar un paseo?, le pregunté impulsivamente sin pensar realmente en lo que significaría eso para nosotros. Él sonrió levemente y asintió,
Ambos sabíamos lo arriesgado que era, pero no pudimos resistirnos a esa atracción magnética entre nosotros. Caminamos por las calles iluminadas mientras conversábamos sobre trivialidades y sueños perdidos. Cada palabra parecía acercarnos más al abismo donde ambos estábamos dispuestos a saltar sin paracaídas ni red de seguridad. Me gusta estar contigo, dijo él finalmente deteniéndose frente a un café local donde solíamos ir antes con amigos comunes. Yo también, respondí sintiendo cómo las barreras comenzaban a desmoronarse entre nosotros. En ese instante comprendí cuán frágil era todo, una decisión equivocada podría cambiarlo todo para siempre. Pero antes de poder procesar mis sentimientos o encontrar una salida lógica a esta situación complicada, nuestros ojos se encontraron nuevamente y hubo un silencio lleno de promesas no dichas. El eco del bullicio del café alrededor nos envolvía mientras nuestras manos buscaban conectarse sutilmente bajo la mesa. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado profundo para ambos. Un susurro atravesó el aire cargado, no sé qué hacer. Sus palabras eran sinceras y resonaron dentro de mí como una campana sonando en medio del caos emocional donde me encontraba atrapada. La noche avanzaba rápidamente mientras considerábamos lo inevitable. Estábamos al borde de cruzar una línea invisible entre lo correcto e incorrecto, entre lo conocido y lo desconocido. La conversación se tornó más intensa, como si cada palabra que intercambiáramos tejiera un hilo más fuerte entre nosotros. La luz tenue de la sala iluminaba sus rasgos, y en ese momento su vulnerabilidad se volvió palpable. No era solo el sobrino de mi esposo, era un ser humano con sueños y temores, buscando su lugar en el mundo. En su mirada había una chispa que me atraía como un imán. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres realmente?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. La pregunta me golpeó con fuerza. En los últimos años había estado tan concentrada en cumplir con las expectativas de los demás que había olvidado lo que significaba desear algo para mí misma. No sé si tengo tiempo para eso, respondí, tratando de mantener la voz firme. La verdad es que mis pensamientos se desbordaban, llenos de anhelos reprimidos y anhelos olvidados. Mi vida está aquí, con mi esposo y mis responsabilidades. Él sonrió con tristeza. A veces las responsabilidades pueden pesar más de lo que imaginamos. Sus palabras resonaron en mi interior como un eco lejano. Esa noche, mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, la distancia entre nosotros parecía disminuir. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones a media voz. Cada encuentro se tornaba más electrizante, el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. La atracción crecía como una planta salvaje, floreciendo a pesar del entorno hostil que representaba nuestra situación. Una tarde soleada decidí llevarlo a la plaza del ayuntamiento. El bullicio del mercado me envolvía mientras caminábamos juntos entre los puestos coloridos y las risas de los niños jugando cerca. El aroma a paella flotaba en el aire, recordándome las reuniones familiares donde todo parecía perfecto. ¿Te gustaría vivir aquí algún día?, preguntó él mientras observábamos a la gente pasar. No sé. Tal vez. Mis palabras fueron más una evasión que una respuesta clara. ¿Qué significaba realmente vivir aquí? ¿Era solo un lugar físico o algo más profundo? Mientras hablábamos sobre sueños y aspiraciones, sentí como sus ojos se fijaban en mí con una intensidad que me desarmaba. En ese instante comprendí lo arriesgado de nuestra conexión, pero no pude evitar sentirme atraída hacia él. Al caer la tarde decidimos regresar a casa antes de que mi esposo llegara del trabajo. Sin embargo, al entrar en la casa vacía, la atmósfera cambió abruptamente. Una mezcla de emoción y miedo nos envolvió mientras nos mirábamos en silencio. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Fue un acto impulsivo e irreflexivo, un momento robado del tiempo donde todo lo demás desapareció y solo existimos nosotros dos. El sabor de sus labios era nuevo y desconocido, una mezcla perfecta entre lo prohibido y lo deseado. En ese instante fugaz sentí como el mundo exterior se desvanecía por completo, solo éramos él y yo en esa burbuja creada por nuestras emociones contradictorias. Sin embargo, al separarnos rápidamente, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Las dudas regresaron como sombras amenazantes. ¿Qué estaba haciendo?
La culpa comenzó a asomarse por la esquina de mi mente mientras me preguntaba qué pasaría si alguien nos descubría. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada encuentro se convirtió en un juego peligroso donde las reglas eran confusas y los sentimientos intensos. A menudo reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto, cómo había dejado que esta relación floreciera sin control. Una noche decidí hablar con él nuevamente sobre nuestros sentimientos encontrados mientras estábamos sentados juntos en el sofá después de cenar. «Esto no puede continuar así», le dije con voz temblorosa. «Lo sé», respondió él con sinceridad reflejada en su mirada profunda. «Pero hay algo real aquí entre nosotros». Esa afirmación me dejó sin palabras por un instante. Nunca había considerado lo que sentía como algo real hasta ese momento. «¿Y qué hacemos al respecto?», pregunté finalmente sintiéndome vulnerable ante su respuesta. «Podemos intentar encontrar una manera de hacerlo funcionar», sugirió el esperanzado. La idea resonó dentro de mí como un canto lejano lleno de posibilidades pero también cargado de riesgos inminentes. ¿Era posible construir algo verdadero sobre cimientos tan frágiles? A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba cada vez más debido a nuestras interacciones furtivas y los silencios compartidos llenos de significado oculto. El miedo a ser descubiertos acechaba constantemente en mi mente como un ladrón esperando el momento adecuado para atacar. Una tarde decidí salir sola al café del barrio para despejar mis pensamientos atormentados por esta situación insostenible. Mientras saboreaba un café bien caliente al aire libre bajo el sol radiante valenciano, observé cómo las parejas reían y disfrutaban del momento sin preocupaciones aparentes. Un grupo de amigas pasaron junto a mí riendo alegremente, sus risas resonaron como campanas lejanas recordándome lo lejos que estaba de esa felicidad despreocupada. De repente recibí un mensaje inesperado, era él pidiéndome vernos esa noche después de cenar cuando todos estuvieran dormidos en casa. El corazón me latía fuertemente ante la idea del siguiente encuentro clandestino. Sabía que esto podía llevarnos aún más lejos hacia lo desconocido, pero no podía resistirme a esa atracción magnética que nos mantenía unidos. Esa noche llegué al salón apagado donde nos habíamos encontrado tantas veces antes. La penumbra creaba sombras danzantes alrededor nuestro mientras nuestras miradas se cruzaban intensamente llenas de deseo reprimido. Sin embargo, antes incluso de poder hablar o expresar mis pensamientos confusos sobre nuestra situación actual, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado lleno tanto de pasión como incertidumbre sobre lo que vendría después. Cada beso parecía sellar nuestro destino compartido, aunque sabía perfectamente las repercusiones potenciales escondidas detrás del velo seductor del deseo prohibido. La brisa suave de la tarde me envolvía mientras caminaba por las calles de Valencia, intentando despejar mi mente. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el bullicio de la gente en las terrazas me recordaba que el mundo seguía girando, ajeno a mis tormentos internos. Había una carta olvidada en mi bolso, un recordatorio de secretos familiares que había encontrado en un rincón del desván. No podía sacudir la sensación de que esa carta contenía respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a casa, el aroma a paella llenaba el aire. Mi esposo estaba en la cocina, distraído con los preparativos para la cena. Sonreí con amabilidad al entrar, pero mi mente seguía atrapada entre dos mundos, el hogar seguro y la conexión prohibida que había empezado a florecer con su sobrino. La tensión era palpable, cada vez que lo veía, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. ¿Te ayudo con algo?, pregunté intentando sonar normal. No, todo está bajo control, respondió él sin mirar hacia arriba. Su voz era cálida, pero había una distancia entre nosotros que se hacía más evidente cada día. Mientras cenábamos, las conversaciones eran superficiales como siempre. Hablamos del clima y del trabajo, incluso pusimos al día sobre los planes del próximo festival en la plaza del ayuntamiento. Pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. ¿Qué pasaría si decidiera seguir ese camino? La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la carta. La había guardado sin abrirla por miedo a lo que pudiera revelar sobre mi familia y su historia oculta. Pero ahora sentía que debía enfrentarlo, quizás contenía alguna pista sobre por qué me sentía tan perdida en mi propia vida.
A primera hora de la mañana siguiente decidí abrirla. Con manos temblorosas desdoblé el papel amarillento y comencé a leerlo. Las palabras hablaban de amores perdidos y decisiones difíciles, mencionaban un secreto familiar que había permanecido oculto durante años. El nombre de un antiguo amante apareció en la página, y un sentimiento de traición se apoderó de mí al darme cuenta de cómo esas historias podían estar interconectadas con mis propias elecciones. Fue entonces cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Era el sobrino de mi esposo, quien había estado viviendo con nosotros durante unos meses ya. Su mirada reflejaba curiosidad y algo más profundo que no podía ignorar. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Sí, solo estoy revisando algunas cosas, respondí mientras intentaba ocultar el papel detrás de mí. Se acercó un poco más y noté cómo su presencia llenaba la habitación con una energía palpable. Si necesitas hablar, comenzó a decir antes de ser interrumpido por un silencio pesado. Nuestros labios se encontraron como si fueran imanes atraídos por un destino inevitable. Ese instante fue tanto liberador como aterrador. El beso fue breve pero intenso, ambos retrocedimos inmediatamente como si hubiéramos tocado fuego. Lo siento, murmuré mientras me apartaba, intentando recuperar el control sobre mis emociones desbordadas. No hay nada de qué disculparse, dijo él mientras se pasaba una mano por el cabello desordenado. Esto es complicado. No podía evitar sentirme culpable por lo que acabábamos de hacer, era un acto impulsivo en medio del caos emocional que estaba experimentando. Sabía que esto podría cambiarlo todo, nuestra relación familiar y la estabilidad que creía tener con mi esposo. Decidí salir a dar un paseo para despejarme nuevamente, necesitaba procesar lo ocurrido y encontrar claridad entre mis pensamientos confusos. Caminé hacia la plaza del ayuntamiento, donde las luces brillantes iluminaban las caras sonrientes de quienes celebraban los preparativos para las festividades venideras. La alegría ajena chocaba contra mi angustia interna, era difícil ignorar cómo todo parecía seguir adelante sin mí. En medio del bullicio vi parejas riendo y disfrutando juntas, algo que solíamos hacer antes con mi esposo pero que ahora parecía tan distante e inalcanzable. Mientras caminaba entre la multitud, reflexioné sobre lo sucedido, qué significaría realmente esa conexión. ¿Era solo una distracción o algo más profundo? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando vi a alguien conocido al otro lado de la plaza. Una amiga íntima desde hacía años estaba conversando animadamente con otra mujer. La vi acercarse hacia mí y su expresión cambió al notar mi semblante preocupado. ¿Todo bien?, preguntó sin rodeos. Sí, solo he tenido algunas cosas en mente, respondí evasivamente. No te creo, dijo ella con una sonrisa comprensiva pero inquisitiva al mismo tiempo. Siempre puedes contar conmigo. Su apoyo era reconfortante pero también incómodo, no quería cargarla con mis dilemas personales ni arrastrarla hacia este torbellino emocional en el cual me encontraba sumergida. Decidí regresar a casa antes de perderme más en mis pensamientos o terminar revelando demasiado sobre lo sucedido entre su sobrino y yo. Al llegar, encontré a mi esposo aún ocupado en sus tareas diarias, su rutina inquebrantable parecía tranquilizadora pero también desgastante para mí en ese momento. La cena transcurrió sin incidentes significativos, ambos estábamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales sin poder comunicarnos realmente como solíamos hacerlo antes. Después de cenar, fui al jardín para respirar aire fresco y tratar de aclarar mis ideas nuevamente cuando escuché pasos detrás de mí, era él otra vez. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras se acercaba lentamente hacia mí. El corazón comenzó a latir más rápido ante sus palabras, había tanto en juego ahora entre nosotros dos. Las estrellas brillaban intensamente sobre nuestras cabezas mientras nos mirábamos fijamente uno al otro, sabía que este momento definiría nuestras vidas para siempre. El aire estaba cargado de una mezcla de emoción y temor. La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco lleno de posibilidades, pero también de riesgos. La luz tenue del salón iluminaba sus rasgos, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y la culpa comenzaba a instalarse en mi pecho. Mientras hablábamos, el sonido del tráfico lejano se desvanecía. Solo existíamos nosotros dos en ese instante.
Sin embargo, la realidad de mi matrimonio seguía presente en mi mente como un eco persistente. Las risas y las complicidades compartidas se convertían en un refugio temporal, pero no podía ignorar el peso de mis responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con una voz suave que me hizo temblar por dentro. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. No había respuesta sencilla. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero también peligrosa. Mientras pensaba en mis opciones, escuché el sonido familiar del coche de mi esposo al entrar en el garaje. Un nudo se formó en mi estómago, la noche que había imaginado se desmoronaba ante mis ojos. «Deberías irte», susurré rápidamente. «No puedo arriesgarme a que nos descubran». Él asintió lentamente, pero no parecía dispuesto a irse sin luchar por lo que habíamos comenzado a construir juntos. El conflicto interno me desgastaba. Por un lado, quería seguir explorando esta nueva conexión emocional y, por otro, la lealtad hacia mi esposo me mantenía anclada a una vida que ya no sentía como mía. La puerta principal se abrió con un chirrido familiar. El sonido resonó como un martillo golpeando mi conciencia. Mi esposo entró en casa sin saber lo que estaba sucediendo tras las paredes del salón. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «Hola, cariño», dijo él con una sonrisa despreocupada. «¿Te quedaste despierta toda la noche?». La pregunta flotó entre nosotros tres, él, yo y el silencio tenso del sobrino mirando desde la sombra. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la compostura. «Sí, estaba pensando», respondí con voz temblorosa. Mi esposo se acercó para darme un beso en la frente y luego se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. El alivio momentáneo me hizo respirar hondo, sin embargo, sabía que esa calma era solo superficial. A medida que pasaban los minutos, el sobrino y yo intercambiamos miradas significativas llenas de significado oculto. Cada instante juntos era como una chispa encendida entre nosotros. El deseo de estar más cerca crecía mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia lo inevitable. Finalmente decidí actuar antes de perderlo todo. Me acerqué al sobrino y le susurré: «Necesito verte después, cuando él esté dormido». Él asintió con determinación, su mirada ardía con una intensidad que me hizo sentir viva nuevamente. Esa noche sería diferente, no podía dejar pasar esta oportunidad sin luchar por ella. Después de lo que pareció una eternidad, mi esposo finalmente subió a la habitación para descansar. El sonido del agua corriendo mientras se duchaba resonaba por toda la casa y me permitió respirar más tranquila al menos por unos momentos más. Cuando supe que todo estaba tranquilo nuevamente, salí sigilosamente hacia el salón donde él me esperaba con ansias contenidas. La atmósfera cambió instantáneamente al cerrar la puerta detrás de mí. Ya no éramos tres personas compartiendo un hogar, sino dos almas buscando consuelo mutuo en medio del caos emocional. Pasamos la noche juntos. La palabra intercambiada era como un pacto silencioso entre nosotros dos para seguir adelante a pesar de las consecuencias inminentes. En esos momentos compartidos descubrimos más sobre nuestras vulnerabilidades e inseguridades. Las risas eran nuestra forma de enfrentar lo prohibido mientras nos aferrábamos uno al otro como si fuéramos salvavidas en medio de una tormenta imparable. Sin embargo, cada rayo de luz también traía consigo sombras inquietantes sobre lo que podría suceder si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. Las imágenes mentales del futuro me invadían, las miradas acusadoras de amigos cercanos o incluso familiares si llegaban a descubrirlo todo. A medida que avanzaba la noche y nos sumergíamos más profundamente en nuestra conexión emocional, sentí como los límites entre lo correcto y lo incorrecto comenzaban a desdibujarse aún más. La culpa seguía acechando desde las esquinas oscuras de mi mente mientras intentaba disfrutar cada momento robado junto a él. La luz del alba comenzó a filtrarse tímidamente por las ventanas cuando decidimos separarnos nuevamente para enfrentar nuestras respectivas realidades cotidianas. Aunque sabíamos que debíamos ser cautelosos para no despertar sospechas ni crear conflictos innecesarios dentro del hogar donde ambos vivíamos bajo el mismo techo. Al regresar al dormitorio principal antes que mi esposo despertara completamente, sentí como algo había cambiado dentro de mí. Había cruzado una línea invisible entre dos mundos irreconciliables y ahora debía hacer frente a las repercusiones emocionales derivadas de esa elección impulsiva pero apasionada.
Mientras intentaba recomponerme antes del nuevo día, vi cómo los rayos dorados iluminaban suavemente los objetos familiares alrededor, fotos familiares colgadas en las paredes o recuerdos atesorados durante años junto a mi pareja. Todo eso parecía distante ahora, casi ajeno después del abrazo cálido e intenso compartido minutos antes con alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. Despertar junto a él sería imposible sin causar estragos irreparables si alguien llegara a enterarse. Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos otra vez mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas coherentes sobre qué camino tomar después, seguir adelante arriesgándolo todo o aferrarme nuevamente al matrimonio seguro aunque vacío. La jornada apenas comenzaba y ya sentía cómo las decisiones tomadas aquella noche pesaban sobre mis hombros como cadenas invisibles dispuestas a arrastrarme hacia destinos inciertos e inexplorados. Las sombras del pasado comenzaron a acecharme, como un eco persistente de decisiones que aún no había enfrentado. La mañana se presentaba gris en Valencia, reflejando mi estado emocional. Mientras preparaba el desayuno, la tensión en el aire era palpable. El silencio en casa se sentía más pesado que nunca. Mi esposo, ajeno a mis pensamientos, leía el periódico con una concentración que me resultaba casi irritante. El aroma del café recién hecho no lograba despejar la niebla de mis dudas. ¿Cómo había llegado a este punto? La conexión con el sobrino de mi esposo me había llevado a un camino lleno de incertidumbres y emociones contradictorias. Mientras servía los platos, una amiga apareció repentinamente en la puerta, interrumpiendo mi rutina matutina. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sabía que ella sospechaba algo. Su mirada inquisitiva siempre había sido capaz de leer entre líneas. Claro, respondí intentando ocultar mi nerviosismo mientras la invitaba a entrar. Solo estoy preparando el desayuno. Su presencia en la cocina trajo consigo un aire de complicidad y preocupación. Te he visto un poco distante últimamente, comentó mientras miraba los ingredientes sobre la mesa. ¿Todo bien en casa? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Quería abrirme a ella, pero el miedo a ser juzgada me mantenía cautelosa. Sí, solo cosas de la vida, murmuré, evitando su mirada. Esa conversación ligera se tornó pesada rápidamente cuando ella mencionó algo inesperado. He escuchado rumores sobre tu esposo. Mis instintos se activaron al instante, cualquier revelación podría tener repercusiones devastadoras para mí. ¿Qué rumores?, inquirí, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. No quiero ser chismosa, dijo mientras se servía un poco de café, pero hay quienes dicen que ha estado viendo a alguien. El aire se volvió denso y frío, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse dentro de mí. Las palabras resonaban en mi mente, ¿podría ser cierto? La idea de que mi esposo tuviera secretos propios era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde las cosas eran predecibles y otro lleno de incertidumbre y deseo. Eso no puede ser cierto, respondí con más firmeza de lo que sentía. Pero una parte de mí comenzaba a cuestionar todo lo que creía conocer sobre él. La conversación tomó un giro inesperado cuando decidí cambiar de tema para evitar profundizar en mis propios conflictos internos. Hablamos sobre las fiestas locales y cómo la ciudad comenzaba a llenarse de colores vibrantes ante la llegada del festival más esperado del año. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia las implicaciones del comentario sobre mi esposo. Cuando finalmente me despedí de ella, sentí una mezcla extraña entre alivio y preocupación. Las sombras del pasado parecían acercarse cada vez más, amenazando con envolverme por completo si no tomaba acción pronto. Aquella tarde decidí dar un paseo por las calles empedradas de Valencia para despejarme y reflexionar sobre todo lo sucedido. La plaza del ayuntamiento estaba llena de vida, familias disfrutaban del sol y los niños corrían riendo mientras los vendedores ofrecían dulces típicos. Pero yo no podía disfrutarlo, cada rayo de sol parecía recordarme las decisiones que aún debía enfrentar. Mientras caminaba por el mercado central, me detuve frente a un puesto lleno de flores frescas. Sus colores vibrantes contrastaban con mi estado emocional sombrío. Compré algunas sin pensar realmente por qué lo hacía, tal vez deseaba llenar mi hogar con algo hermoso para contrarrestar el caos interno.
Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con su teléfono móvil en mano, su expresión era seria y concentrada. En ese instante me di cuenta de que ambos vivíamos bajo la misma tensión silenciosa pero palpable. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar casual mientras dejaba las flores sobre la mesa. Sí, respondió él sin apartar los ojos del dispositivo. Su tono era distante y eso encendió una chispa dentro de mí. Esa chispa rápidamente se convirtió en llamas cuando noté su inquietud al recibir mensajes constantes. La noche llegó sin tregua y nos encontramos cenando juntos pero distantes como dos extraños compartiendo un espacio común sin realmente comunicarnos. La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras pensaba en el sobrino. Su sonrisa seguía persiguiéndome como un fantasma al que no podía escapar. Cuando finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones esa noche, decidí enviarle un mensaje al sobrino: ¿podemos hablar? La respuesta llegó casi al instante: claro. Una sensación extraña me invadió al leer esas palabras. Era como si cada letra estuviera cargada con promesas no cumplidas y deseos reprimidos. La conversación fluyó rápidamente por mensajes cortos pero cargados de significado oculto. Ambos sabíamos lo que estaba en juego pero también éramos conscientes del abismo entre nosotros. La familia y las expectativas sociales nos mantenían atados aunque nuestros corazones anhelaban libertad. A medida que mis dedos danzaban sobre la pantalla del teléfono, sentí como los secretos comenzaban a desbordarse desde mis entrañas hacia el mundo exterior. Quizás era momento de enfrentar lo inevitable. Sin embargo, antes incluso de poder dar ese paso decisivo hacia lo desconocido, recibí otra notificación. Era un mensaje directo desde el número desconocido que pertenecía a mi esposo. Su contenido heló mi sangre: sé lo que estás haciendo. El pánico comenzó a crecer dentro mí mientras comprendía las repercusiones potenciales de esta revelación inesperada. El mensaje de mi esposo resonó en mi mente como un eco aterrador. Sé lo que estás haciendo. No podía ignorarlo. La incertidumbre se apoderó de mí, y el miedo a ser descubierta se mezcló con la culpa que me había estado consumiendo. Me sentía atrapada entre dos mundos, cada uno con su propio peso emocional. Decidí confrontar a mi esposo. Era la única manera de liberar la tensión que se acumulaba en el aire de nuestra casa. Esa noche, cuando regresó del trabajo, lo encontré en la sala, absorto en sus pensamientos. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, reflejando sombras sobre su rostro. Necesitamos hablar, le dije intentando mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. ¿De qué se trata?, preguntó sin levantar la vista. De nosotros, respondí, sintiendo como cada palabra era un paso hacia el abismo. He sentido que hay algo entre nosotros que no hemos abordado. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso hay algo más? La pregunta flotó en el aire como un desafío. No puedo seguir ignorando lo que siento, admití, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿Te refieres al sobrino? Su voz era dura, como si cada palabra estuviera cargada de resentimiento. Un silencio denso llenó el espacio entre nosotros. La verdad estaba ahí, expuesta y vulnerable. Sí, respondí finalmente sintiendo el peso de mi confesión aplastarme. Su reacción fue inmediata, un destello de dolor cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una furia contenida. ¿Cómo pudiste, después de todo lo que hemos construido? No es solo eso, intenté defenderme. Hay cosas que no puedes entender. Pero las palabras parecían vacías frente a su decepción. No tengo que entender nada, es inaceptable. Su voz resonaba con una intensidad que me hizo retroceder mentalmente. En ese momento comprendí que había cruzado una línea invisible. Mi confesión había desatado una tormenta emocional que no podría detenerse fácilmente. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente mientras lo observaba alejarse hacia la cocina. El aire estaba cargado de tensión cuando escuché sus pasos pesados sobre el suelo azulejado. Me senté en el sofá, sintiendo como cada latido resonaba en mis oídos como un tambor fúnebre. Pasaron unos minutos antes de que él regresara con una copa de vino en mano. Voy a necesitar esto, murmuró mientras se sentaba frente a mí.
¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, mi voz temblando ante la incertidumbre del futuro. No sé, admitió con sinceridad desgarradora. Pero no puedo seguir así. Las palabras estaban cargadas de significado y dolor. Ambos sabíamos que había llegado un punto crítico en nuestra relación. Mientras él tomaba un sorbo del vino, me di cuenta de lo frágil que era nuestra vida juntos y cómo todo podría desmoronarse ante mis ojos. Fue entonces cuando decidí enviar un mensaje al sobrino para explicarle la situación. Necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión drástica sobre nuestro futuro juntos o separados. Pero al mismo tiempo sabía que esa comunicación podría llevar a consecuencias aún más complicadas. Al día siguiente, mientras esperaba su respuesta, sentí una mezcla abrumadora de ansiedad y tristeza al pensar en lo que había hecho y lo que podría perder, un hogar estable y familiar por algo tan incierto como mis sentimientos por él. Finalmente llegó el mensaje del sobrino: lo siento mucho, creo que es mejor si nos alejamos. Las palabras golpearon como una ola fría. No solo estaba perdiendo esa conexión especial, sino también la oportunidad de explorar algo diferente fuera del marco seguro pero monótono del matrimonio. Me quedé paralizada ante la pantalla del teléfono. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras comprendía las implicaciones de su decisión. Él priorizaba su bienestar sobre cualquier cosa entre nosotros y yo me encontraba sola nuevamente ante esta tormenta emocional. Esa noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia para despejar mi mente agitada. El aire fresco me envolvía mientras pasaba por cafés llenos de risas y conversaciones animadas, un mundo ajeno al caos interno que experimentaba. La plaza del ayuntamiento estaba llena de vida esa noche. Los colores vibrantes del festival cercano iluminaban todo a mi alrededor mientras los aromas tentadores del mercado flotaban en el aire cálido. Pero incluso aquí, entre tanta alegría ajena, me sentía completamente sola y perdida. Fue entonces cuando vi a una amiga desde lejos. Ella siempre había sido un pilar en momentos difíciles, pero esta vez no estaba segura si quería abrirle mi corazón desgarrado nuevamente. Sin embargo, al acercarme sentí una necesidad urgente de compartir mis pensamientos confusos y encontrar consuelo en alguien conocido. Hola, saludé con voz temblorosa mientras ella sonreía con calidez, pero noté preocupación en sus ojos al instante. Te veo diferente, ¿estás bien?, preguntó con sinceridad inquietante. No lo sé, estoy lidiando con muchas cosas, respondí evasivamente mientras luchaba contra las emociones que amenazaban con desbordarse nuevamente. Ella asintió comprensivamente y me invitó a tomar algo juntas para charlar más tranquilamente. Quizás eso era justo lo que necesitaba para aclarar mis pensamientos confusos sobre todo lo ocurrido recientemente. Mientras caminábamos hacia el café local donde solíamos encontrarnos durante tiempos difíciles, reflexioné sobre cómo cada decisión tomada hasta ahora había llevado a este momento crucial. Dos caminos divergentes frente a mí y ninguna certeza sobre cuál elegiría finalmente. La noche avanzó lentamente entre risas forzadas e historias compartidas, pero sabía muy dentro mío que nada podría cambiar lo inevitable. Debía enfrentar las consecuencias emocionales desde todos los ángulos posibles antes de poder decidir qué rumbo tomaría mi vida después del caos reciente. El café local estaba lleno de murmullos y risas, pero el bullicio no lograba ahogar mis pensamientos. La soledad se había convertido en una compañera constante desde que el sobrino decidió alejarse. La ausencia de su presencia dejaba un vacío difícil de llenar. Había días en que la culpa me atormentaba, mientras que otros eran invadidos por la nostalgia de momentos compartidos. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando cómo la gente pasaba apresurada, inmersa en sus propias vidas. En la mesa de al lado, un grupo de amigos reía a carcajadas, recordando anécdotas del pasado. Envidiaba esa ligereza, esa capacidad de disfrutar sin ataduras. Pero mi vida no era así, había elecciones que pesaban sobre mis hombros como una losa. Decidí buscar apoyo en un grupo que se reunía semanalmente en un centro comunitario cercano. La idea me había parecido extraña al principio, pero pensé que podría ser útil compartir mis experiencias con quienes entendían lo que estaba pasando. Así fue como conocí a personas que habían enfrentado dilemas similares. Cada historia resonaba dentro de mí, y me ayudaba a ver las cosas desde otra perspectiva. Una tarde durante una sesión, escuché a una mujer hablar sobre su propia lucha con la infidelidad y cómo había encontrado un nuevo sentido en su vida después del dolor.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi situación y las decisiones que debía tomar para seguir adelante. A veces hay que romper con lo viejo para dar paso a lo nuevo, dijo con una voz serena. La conexión emocional entre nosotros creció rápidamente, cada reunión se convirtió en un espacio seguro donde podía expresar mis temores y deseos sin juicio alguno. Sin embargo, siempre había una sombra acechante, el recuerdo del sobrino y lo que habíamos compartido. Una noche decidí asistir a una fiesta local organizada por el grupo de apoyo. Era el famoso Festival de las Fallas en Valencia, donde las calles se llenaban de luces y colores vibrantes. La idea de salir me asustaba, pero también me emocionaba, quizás era el momento perfecto para abrirme a nuevas experiencias. Al llegar al evento, el ambiente era electrizante. Las fallas estaban adornadas con figuras gigantescas y los aromas de la paella inundaban el aire. Me dejé llevar por la música y las risas que resonaban a mi alrededor, era como si por un momento pudiera olvidar todo lo demás. En medio del bullicio conocí a un hombre mayor que compartía historias sobre su juventud y sus propias decisiones difíciles. Su forma de ver la vida era refrescante y me hizo sentir más ligera al hablar sobre mis preocupaciones sin miedo al juicio. Las decisiones son solo eso, dijo mientras mirábamos las llamas danzantes de una falla ardiendo en la plaza del ayuntamiento. No definen quién eres, solo son parte del camino. Su perspectiva resonó profundamente en mí, recordándome que todos enfrentamos desafíos, y que cada elección es solo un capítulo más en nuestra historia. Mientras conversábamos, sentí un destello de esperanza por primera vez desde hacía tiempo. Quizás no todo estaba perdido, tal vez aún podía encontrar mi camino hacia algo nuevo sin dejar atrás todo lo que había vivido hasta ahora. Esa noche volví a casa con el corazón más ligero y la mente llena de nuevas posibilidades. Pero al mismo tiempo una sensación de vacío persistía, ¿podría realmente dejar ir todo lo que había sentido por el sobrino? ¿Era posible construir algo nuevo sin arrastrar el peso del pasado? Al día siguiente decidí visitar algunos lugares emblemáticos de Valencia para despejar mi mente. Caminé por la ciudad de las artes y las ciencias, sus estructuras futuristas contrastaban con los recuerdos tradicionales del festival anterior. Mientras exploraba los jardines circundantes, noté cómo los niños jugaban despreocupados bajo el sol brillante. En ese instante comprendí algo fundamental, aunque había perdido algo valioso, también tenía muchas oportunidades frente a mí. Había tanto por descubrir aún dentro de mí misma y fuera en el mundo. Con esa idea fresca en mi mente regresé al centro comunitario para compartir mis reflexiones con el grupo. Al llegar allí noté algo diferente, parecía haber más energía entre los asistentes esta vez. Hoy vamos a hablar sobre nuevos comienzos, anunció uno de los facilitadores mientras sonreía entusiasta ante nosotros. Esa frase encendió algo dentro mío. Era justo lo que necesitaba escuchar para seguir adelante con determinación renovada. Las historias comenzaron a fluir nuevamente entre nosotros, sueños perdidos recuperados, pasiones redescubiertas e incluso amores inesperados surgidos tras dolorosas separaciones. Cada relato añadía color a mi propio lienzo emocional. Sin embargo, cuando llegué a casa esa noche después del encuentro grupal, encontré un mensaje inesperado esperándome: ¿podemos hablar? Hay cosas importantes que necesito decirte. Era del sobrino, su nombre brilló intensamente en mi pantalla como si fuera un faro iluminando mis dudas más oscuras. El corazón comenzó a latir más rápido mientras pensaba en todas las posibilidades detrás de esas palabras simples pero cargadas de significado. ¿Qué querría decirme? ¿Estaría buscando reconectar o simplemente buscar respuestas? La incertidumbre se convirtió rápidamente en ansiedad mientras contemplaba qué camino tomar ahora. ¿Debería responderle o dejarlo ir definitivamente? La decisión parecía abrumadora, cada opción traía consigo sus propias consecuencias emocionales profundas. La mañana se presentó gris y fría, como si el clima reflejara la tormenta emocional que aún habitaba en mí. Caminé hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho me recibió. Mi esposo ya estaba sentado a la mesa, revisando el periódico con una concentración que parecía distante. La rutina se había vuelto un refugio, pero también una cárcel. Mientras servía el café, mi mente divagaba entre los recuerdos de lo que había vivido y las decisiones que aún debía tomar.
Había pasado semanas intentando encontrar un nuevo propósito en medio del caos. La conexión con el sobrino de mi esposo seguía viva en mis pensamientos, aunque él había decidido alejarse para protegerse a sí mismo. Su ausencia dejó un vacío que no podía ignorar. ¿Te gustaría ir a la fiesta de la plaza este fin de semana?, preguntó mi esposo sin apartar la vista del periódico. Su tono era casual, pero había un trasfondo de expectativa en sus palabras. La plaza del ayuntamiento se llenaría de luces y música, un evento que solía disfrutar antes de que todo se complicara. No estoy segura, respondí mientras intentaba ocultar mi indecisión. La idea de enfrentar a conocidos y amigos me llenaba de ansiedad. Sabía que muchos hablarían sobre su vida personal, y yo no estaba lista para ser el centro de atención. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando claridad en cada paso. Las festividades estaban comenzando a tomar forma, los carteles coloridos adornaban las calles y el bullicio empezaba a resonar en el aire. El aroma a paella me envolvió mientras pasaba junto a un pequeño restaurante lleno de gente riendo y compartiendo momentos. En medio del bullicio vi una figura familiar, un antiguo amor apareció frente a mí como si hubiera salido de un sueño olvidado. Su sonrisa era tan cálida como la recordaba, y por un instante sentí que el tiempo no había pasado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con curiosidad genuina. Solo paseando, respondí con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Hablamos sobre nuestras vidas actuales, sobre los caminos que habíamos tomado y los sueños perdidos en el camino. A medida que conversábamos, una chispa encendió recuerdos lejanos y emociones reprimidas. Había algo reconfortante en su presencia, era como volver a casa después de una larga travesía. Pero al mismo tiempo sentí un tirón en mi corazón al recordar al sobrino y todo lo que habíamos compartido. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, propuso él con una sonrisa intrigante en su rostro. La propuesta me tomó por sorpresa, era tentadora pero también peligrosa. Aún tenía dudas sobre mi matrimonio y lo que realmente quería para mi vida. Déjame pensarlo, respondí mientras sentía como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de revivir viejos sentimientos. Esa noche no pude dejar de pensar en su invitación mientras trataba de cenar con mi esposo sin mostrar mis verdaderos sentimientos. Las conversaciones eran superficiales, hablábamos del clima y del trabajo, evitando cualquier tema más profundo que pudiera desenterrar mis secretos ocultos. Al final de la cena, decidí enviarle un mensaje al antiguo amor: me encantaría cenar contigo. Envié el mensaje sin pensar demasiado, necesitaba sentirme viva nuevamente aunque fuera solo por unas horas. El día siguiente llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción ante la cita programada para esa noche. Mientras me preparaba, elegí cuidadosamente cada prenda, quería lucir bien pero también cómoda en mi propia piel. Al mirarme al espejo vi reflejada a una mujer llena de preguntas sin respuesta. La cena fue mágica, nos reímos como si nunca hubiéramos estado separados durante años. Hablamos sobre nuestros sueños pasados y las decisiones que nos llevaron por caminos diferentes. Sin embargo, cada risa venía acompañada por sombras del pasado, el sobrino estaba presente en cada rincón de mis pensamientos. Cuando finalmente nos despedimos frente al restaurante bajo las luces titilantes, él tomó mi mano suavemente e hizo una pausa antes de hablar: me alegra verte feliz. Sus ojos brillaban con sinceridad, no podía evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. Pero justo cuando estaba a punto de responderle algo significativo sobre mis sentimientos encontrados entre ambos hombres importantes en mi vida actual, sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado del sobrino. La pantalla iluminó su nombre y sentí como mi corazón se aceleraba mientras leía sus palabras: necesitamos hablar. El mundo pareció detenerse por un momento mientras comprendía las implicaciones detrás de ese mensaje simple pero cargado de significado. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Sería bueno o malo? No podía ignorar la sensación abrumadora que me invadió al pensar en lo que podría suceder ahora. Miré hacia atrás al antiguo amor esperando encontrar respuestas o consuelo en su mirada, sin embargo, solo vi confusión reflejada allí también. Mis decisiones estaban tomando forma ante mí como sombras danzantes en la oscuridad,
debería enfrentar lo inevitable o seguir adelante ignorando lo que podría ser. Sin poder decidirme entre dos mundos tan diferentes pero igualmente intensos, sentí como todo comenzaba a desmoronarse nuevamente alrededor mío mientras me adentraba más profundamente en esta nueva realidad incierta.